Bienvenidas y bienvenidos a La Ventana al Mundo. En un mundo cada vez más interconectado, es fundamental mantenernos informados de lo que está ocurriendo más allá de nuestras fronteras. En este podcast nos proponemos abrir una ventana al mundo para que puedas descubrir nuevas perspectivas y entender mejor los acontecimientos globales. En cada episodio tenemos el placer de recibir a expertos, expertas en relaciones internacionales, periodismo, análisis geopolítico y también expertos en áreas específicas que nos van a compartir algunos insights, algunas experiencias sobre los temas más relevantes del momento. En esta primera temporada hemos estado entendiendo el mundo en el que vivimos a través de diferentes áreas. Así que únete a nosotros en este viaje por el mundo, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Grupo Bura Multimedia y síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de los nuevos episodios y el contenido exclusivo de Grupo Bura Multimedia. El día de hoy nos acompaña Samuel Durán Cabrera, él es pastor cristiano evangélico y vamos a hablar de la religión en el mundo y su papel para la sociedad. Bienvenido, pastor. Gracias por Gracias, estar con Roxana. nosotros. Gracias por la invitación. Qué gusto que esté por acá. Y bueno, pues vamos a empezar platicando acerca de el papel de la religión en el mundo y cuáles son pues las religiones que existen en el mundo, cómo está conformado en el mundo en este tema. Anteriormente hemos platicado sobre la ciencia, la tecnología, sobre el deporte, un poco sobre la educación, sobre la geopolítica, pero la religión es un punto también importante dentro de nuestras vidas. Bueno, la religión es un tema y siempre ha sido un tema de mucha trascendencia en la historia de la humanidad. Y en un mundo donde ya rondamos los 8 billones, 8.000 millones de habitantes y de tanta ciencia y tecnología, podríamos decir que podríamos de repente pensar que la religión tiene menos trascendencia, pero las estadísticas dicen que no, que ha habido un repunte en el interés de las personas en afiliarse o conocer más de fe. Y no estoy hablando solamente de la religión cristiana, Ujú. que es la más común en nuestro mundo, en nuestro, en el occidente, ¿verdad? Ujú. Que conocemos. Entonces, la religión es un tema de mucha trascendencia. El cristianismo sigue ocupando el primer lugar en cuanto a adeptos o a fieles, al menos eso es lo que dicen las estadísticas. Estamos alrededor de 2.800 millones de personas profesan el cristianismo en el mundo en sus muy Ujú. diferentes, ahorita vamos a desglosarlo, desmenuzarlo, porque el cristianismo es la rama de la religión que tiene más diversidad, por así decirlo. Seguido por el Islam, con aproximadamente unos 1.600 millones. Sin embargo, el Islam es de mucho más rápido crecimiento que el cristianismo. El Islam presenta una tasa de crecimiento y de expansión que casi llega, que casi se asemeja al doble de la tasa de proyección de crecimiento del cristianismo. Eso es un fenómeno interesante. Y luego tenemos al hinduismo, ¿verdad? Con poco más de 1.000 millones, 1.200 millones, esto muy marcado por el número de habitantes de la India, que es el enclave más significativo, ¿verdad? La India tiene 1.400 millones, es el país más grande del mundo, seguido de Ujú. China. Y el budismo, que anda poco menos de los 1.000 millones, entre muchas otras más. Ahorita mencionaba el occidente. Sí, ¿Cómo podemos dividir en cuanto al en el mundo las religiones? Entonces, Occidente podríamos decir cristianismo sí, y mucho Oriente. más. Así es. En el oriente prevalece sobre todo el Islam y el hinduismo y el budismo, ¿verdad? Sin embargo, hay mucho cristianismo, sobre todo el cristiano ortodoxo, en la parte de Asia y Europa del Este prevalece mucho la rama cristiana ortodoxa.
que está separada de la Iglesia Católica, que es la denominación cristiana, digamos, más grande, la que predomina dentro del cristianismo. Acá en Occidente tenemos también presencia de budismo, Sí, islam. sobre todo el Islam. En las últimas, los estudios dicen, los estudios de investigación dicen que en las últimas 3 décadas se ha registrado un aumento del 200, algunos dicen que el 300% de presencia de la fe islámica en Estados Unidos, que es donde se hacen mayores encuestas, y en América Latina, ¿verdad? Así que en Europa es mayor la tasa de crecimiento incluso que en Estados Unidos del Islam. Así como el cristianismo tiene sus ramas, que el cristianismo pues se basa en la creencia en Dios, ¿no? Como el ser superior. Sí. También el resto de las religiones que menciona también tiene sus diferentes ramificaciones. Bueno, muy buena pregunta porque al igual que el cristianismo, por ejemplo, el Islam es una de las religiones, la segunda religión más grande y la de mayor crecimiento. Se caracteriza por la creencia en un solo Dios, al igual que el cristianismo, ¿verdad? No así con el budismo y no así ah, con el hinduismo, pero pres- pre- eh, sobre todo el Islam es una religión, digamos, que se caracteriza por creer en un solo Dios y no mm, múltiples deidades, ¿verdad? Como otras religiones principales. Se podría decir que ha reducido el ateísmo. Fíjate que eso es, las estadísticas dicen que sí. Ujú. A partir del 2019, no sabemos si esto sea una consecuencia de la crisis del COVID-19, pero los estudios dicen, y las estadísticas dicen, estoy citando una página, por ejemplo, una de las fuentes más fidedignas que yo conozco es estadounidense y se llama Pew Research, eh, Centro de Investigaciones Pew, es una de las fuentes más que recomiendo. Y ellos dicen que a partir del 2019, es decir, ya tenemos unos 5 o 6 años de un repunte del crecimiento de la fe, Ujú. tanto del cristianismo como del islamismo, como del hinduismo incluso, pero sobre todo en el cristianismo. La gente está buscando nuevas formas de espiritualidades Ujú. y no solamente la cristiana. Así que sí hay. El ateísmo eh, oficialmente y demostrado está disminuyendo en el mundo. ¿Qué rol juega la religión en la formación de principios y de valores, pastor? Absolutamente, aunque debo decir que nosotros los cristianos ah, no, no ponderamos la religión eh, como la máxima fuente pues, de donde abrevamos nuestros valores, sino de la Biblia misma, ¿verdad? Sin embargo, las religiones se caracterizan precisamente por eso, porque es una búsqueda de trascendencia moral y espiritual. Sin lugar a dudas, las religiones han ayudado y están ayudando en, en arraigar los valores morales, familiares, tradicionales y sobre todo espirituales en las personas. Sin duda alguna las religiones hacen de las personas, o al menos eso intentan, hacer mejor persona, Ujú. mejor ciudadano, mejores seres humanos. ¿Y qué hay en la toma de decisiones de los países? ¿Cómo influye la religión? ¿Cuál es el impacto que puede tener en la política y en la toma de decisiones de un país? Increíblemente tiene pero mucho peso. Históricamente lo ha tenido Rosalba. Los países de Occidente, en Europa y mucho antes todavía, ¿verdad? Desde la
Mesopotamia, donde observamos las primeras civilizaciones, ¿verdad? Como la civilización acadia, los sumerios, babilonios, asirios, siempre se vieron caracterizados por una fuerte influencia de filosofías religiosas, de creencias religiosas. Durante toda la Edad Media, la religión fue eh, preponderante, fue muy influyente. Y pudiéramos decir que en estos tiempos modernos y en la posmodernidad que estamos viviendo, en el auge de la ciencia y de la Ujú. tecnología, pudiéramos inferir que la religión tiene mucho menos influencia, quizás tiene menos ah, hegemonía, ¿verdad? Pero sigue teniendo mucha influencia. Los cambios, las decisiones geopolíticas que se están tomando desde los gobiernos tienen mucha influencia. No puedo decir qué tanto, qué tanto influye la fe, pero sin lugar a dudas, sí. Y teniendo contacto con algunos amigos y personajes en la política, eh, veo que muchos de ellos son personas de fe, no anteponen su fe de manera pública, pero son personas con convicciones de fe, con principios morales. ¿Qué Muy, opina usted, aquí opinión personal, sobre la iglesia, ya no tanto como religión, sino la iglesia y el Estado? Sobre la unión y cómo debe funcionar. bueno, me declaro un absoluto creyente de la separación de iglesia-estado, como lo hemos venido pues sosteniendo durante las últimas décadas. La separación de la iglesia y el Estado es un equilibrio, eh, incluso es necesario, ¿verdad? Eh, los países desarrollados que se originaron en la Reforma Protestante, sobre todo, ¿verdad? Fueron países precursores de este modelo de la separación de la iglesia-estado, precisamente cuando la religión ocupaba un exacerbado dominio de la conciencia y de las decisiones de Estado. La reforma protestante vino a traer un equilibrio y todos los países desarrollados de Europa y nuestros vecinos de Estados Unidos son el ejemplo de economías y países, civilizaciones que progresaron y que precisamente por este modelo de la separación de iglesia-estado. Entonces, actualmente, creo todavía Ujú. tenemos, nos regimos por esta corriente muy importante y muy necesaria para evitar una influencia que pudiera ser bien intencionada, pero resulte nociva, ¿verdad? De parte, pues, de algunas corrientes religiosas, sin mencionar alguna en especial, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se podría abordar tanto la intolerancia como el extremismo religioso? Bueno, eso es otra realidad que no podemos decir que hayamos resuelto del todo. La intolerancia religiosa sigue muy vigente hoy en día, tanto en Oriente como en Occidente. Que a veces creemos que es más en Oriente, ¿no? Por Sí, el tema de conflictos así es. bélicos, con guerras y pues algunos actos pues más extremos Sí, físicamente, le podríamos decir, pero por acá sí. también ocurre. No les hemos dado mucha visibilidad, eh, pero, pero, pero está sucediendo. Quizás en menor grado, pero también ocurre. De pronto hay una intolerancia religiosa más pasiva, más, más controlada, si pudiéramos decirlo, pero sí existe. Y sin duda alguna, en este lado del hemisferio hemos logrado salvar algunas distancias pero prevalece en alguna medida. En México incluso tenemos, especialmente en el sur del país, Rosalba, específicamente en las comunidades indígenas de Chiapas y de Oaxaca, una está focalizado ahí una enorme intolerancia religiosa en muchas comunidades de estos grupos indígenas. ¿Cómo lo abordan?
y pudiéramos incluso llamarle una persecución religiosa, ¿verdad? Es atendido en alguna manera, pero no ha logrado erradicarse por nuestras autoridades y es un tema ahí pendiente y Por, delicado. por último, pastor, ¿qué papel pueden jugar los líderes religiosos, por ejemplo, en su caso, para la promoción de la paz y la reconciliación? Bueno, muy interesante la pregunta, sin caer en el protagonismo, Rosalba, sin caer tampoco en el intervencionismo. Sí debemos tener los líderes religiosos una influencia en la vida de las personas que se traduzca en mayor armonía, en mayor respeto. La Biblia, nuestro manual de conducta por excelencia para los cristianos, nos habla, por ejemplo, de orar por nuestras autoridades, independientemente de cuál corriente política o ideológica sea. Orar por nuestras autoridades de gobierno, bendecirlos. La Biblia nos habla de vivir en paz con todos en tanto dependa de nosotros, Ujú. ¿verdad? Es decir, eh, la Biblia no solamente es un conjunto de código ético, pero contiene muchos lineamientos que nos dejan ver muy claro que podemos y debemos ser no solamente los líderes religiosos, sino todos los creyentes, todos los cristianos, personas de paz que promuevan la paz y la Promotores de armonía, paz. incluso o especialmente con aquellos que no profesan su misma fe. Eso puede causar la diferencia en el mundo. Totalmente, totalmente. Históricamente lo ha sido así, para bien y para mal. Y en los conflictos armados, Sí, por ejemplo, lo que ocurre en Rusia, en Ucrania, ¿puede causar alguna diferencia? claro que sí. El libro de Santiago en la Biblia dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Vienen parafraseando y resumiendo esta expresión, vienen de las intenciones de tu corazón, de los intereses mezquinos, del egoísmo. Sin duda alguna, todas las guerras, aunque hayan trascendido de manera increíble, eh, geopolíticamente hablando, sobre todo las guerras actuales, han nacido de las intenciones del corazón, de las ambiciones y de las falta de reconciliación y la falta de paz, especialmente en los líderes. Entonces, las personas de fe, los líderes religiosos, los creyentes, por supuesto que deberíamos y que deberíamos ser personas que, que alentemos a la reconciliación, al diálogo y al respeto, aunque prevalezcan las diferencias, ¿verdad? Así es, pues bueno, ahí está la información, la religión en el mundo. Muchísimas gracias, Pastor Samuel Durán. ¿Cómo lo encontramos? En las redes, Sam Durán C, en Instagram y Facebook y también en X. Así que ahí estamos a la orden. Autor de libros también. Autor de 2 libros y bueno, en realidad son 12, los otros son manuales que nosotros llamamos discipulado para la familia, para la persona, para los varones, mujeres, individuos. Y 2 libros, sí, uno se llama Legado, empoderando a la siguiente generación, que habla sobre la responsabilidad de los padres y de los líderes de preparar a la siguiente generación, nuestros hijos, para enfrentar el mundo que estamos viviendo. Y el otro libro habla sobre la grandeza de servir a otros, personas precisamente de cambio, de influencia, que se traduzca en una actitud de servicio desinteresado para engrandecer a Dios, que es la base de nuestra fe, pero para hacer de este mundo algo mucho mejor. Los encontramos en Amazon, no me equivoco, ¿verdad? También, sí, exacto, están Muy bien. en Amazon y en formato impreso. Pues ahí están. Gracias por acompañarnos en este episodio de La Ventana al Mundo. Nos vemos en el siguiente. Suscríbase a Agüera Multimedia.